La madrugada caía espesa sobre las colinas de Tepuche. Un silencio tenso dominaba el paisaje, roto solo por el crujido de las llantas sobre el camino de terracería. El convoy del ejército mexicano avanzaba con cautela, sus luces apagadas, guiándose por coordenadas previamente trazadas. Eran las 4:03 de la mañana cuando todo cambió. Una ráfaga brutal de disparos emergió desde los cerros. No hubo advertencias, solo fuego. Los soldados, entrenados para responder al caos, buscaron cobertura mientras las balas golpeaban el metal de los vehículos. Voces gritaban órdenes entrecortadas por la adrenalina, mientras la emboscada tomaba forma. Los atacantes, escondidos entre la maleza de los cerros, disparaban con precisión. Se trataba de una operación bien planeada, ejecutada por criminales que conocían el terreno mejor que nadie. En cuestión de segundos, el convoy quedó atrapado. Uno de los camiones fue alcanzado por un proyectil que reventó uno de sus neumáticos, obligándolo a detenerse en medio del camino. 4 soldados cayeron heridos. Uno de ellos, el sargento Reyes, sangraba por el hombro mientras intentaba proteger a un compañero caído. Otro, el cabo Martínez, gritaba solicitando apoyo aéreo por la radio, pero la señal era débil en esa zona montañosa. Los minutos se estiraron como horas. Los disparos no cesaban. El suelo, seco y polvoriento, se mezclaba con el humo de los disparos y el olor metálico de la sangre. Finalmente, tras 10 minutos de infierno, los atacantes se replegaron tan rápido como habían aparecido. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Quedó un eco de muerte suspendido en el aire. De inmediato, se activó un protocolo de evacuación. Los heridos fueron trasladados a toda velocidad hacia hospitales en Culiacán, mientras un segundo grupo de militares aseguraba el perímetro. Las imágenes de los vehículos impactados comenzaron a circular en redes sociales antes de que amaneciera. El blindaje artesanal de uno de los autos incautados daba señales claras del nivel de preparación de los agresores. En el sitio del enfrentamiento, las fuerzas castrenses hallaron un arsenal inquietante: rifles de asalto de alto poder, cargadores extendidos, chalecos tácticos con siglas de grupos delictivos, radios de comunicación encriptados. 2 vehículos fueron abandonados, uno de ellos modificado con placas de acero soldadas al chasis. El mensaje era claro: los atacantes no eran improvisados. Habían planeado cada movimiento con una precisión quirúrgica. Horas después, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado confirmando los hechos. En él, detallaban que la agresión fue obra de presuntos integrantes del crimen organizado, aunque evitaban señalar nombres o grupos específicos. También anunciaban el despliegue inmediato de unidades adicionales para reforzar la seguridad en la región. Tepuche, una sindicatura de Culiacán marcada por décadas de violencia, volvía a estar en el ojo del huracán. A pesar de las constantes operaciones de seguridad, la realidad en la sierra seguía siendo la misma. El control del Estado era intermitente y el poder de los grupos criminales se sentía más fuerte que nunca. La noticia del ataque provocó una ola de inquietud entre la población local. Algunos habitantes denunciaron que los disparos se escucharon desde sus casas, mientras otros afirmaban haber visto movimientos extraños días antes en los cerros. El miedo se respiraba en cada esquina. Las escuelas suspendieron clases, comercios cerraron antes del mediodía. Las calles quedaron vacías. Organizaciones civiles comenzaron a emitir comunicados urgentes. Exigían que se garantizara la seguridad de los habitantes y se evitara que los enfrentamientos se desarrollaran cerca de zonas pobladas. Pedían algo que parecía simple: vivir sin miedo. Pero en Tepuche, esa era una petición difícil de cumplir. Conforme pasaban las horas, el caso se expandía en medios nacionales. Las preguntas crecían. ¿Cómo fue posible que el convoy fuera emboscado con tanta facilidad? ¿Quién estaba detrás del ataque? ¿Qué implicaciones tendría esto en la estrategia federal de seguridad? Mientras tanto, los altos mandos de la Sedena preparaban una respuesta. No podían permitir que un ataque tan frontal quedara impune.
El crimen había lanzado una provocación directa al corazón del ejército, y la reacción debía estar a la altura. Fue entonces cuando, en medio del hermetismo oficial, comenzó a circular un nombre que encendió las expectativas: Omar García Harfuch. Su experiencia, sus antecedentes y su reputación como estratega de seguridad lo convertían en una opción natural para coordinar una ofensiva que hiciera temblar al crimen. Pero aún no había confirmación oficial, solo rumores. Y en las montañas de Tepuche, el miedo seguía latente, porque todos sabían que cuando cae la noche, los fantasmas de la violencia regresan. En Tepuche, la violencia no es una sorpresa, es una constante, un susurro que se arrastra por las calles empedradas, por los caminos de tierra, por los cerros que rodean la sindicatura como una jaula invisible. El ataque al convoy militar no fue un hecho aislado. Fue apenas el más reciente capítulo de una historia larga y dolorosa que ha marcado a generaciones enteras. La región ha sido durante años un corredor estratégico para las actividades ilícitas. Su ubicación, entre caminos secundarios y rutas rurales, la convierte en una vía clave para el transporte de drogas, armas y personas. No es coincidencia que las disputas entre células criminales hayan sido frecuentes en estos parajes. Tampoco es raro que las autoridades encuentren laboratorios improvisados o arsenales ocultos en bodegas camufladas como granjas. Desde la captura de líderes criminales de alto perfil, la estructura del crimen organizado en Sinaloa ha mutado. Lo que antes era una sola cabeza, ahora son muchas, fragmentadas, violentas, con sed de poder. Estos nuevos grupos se disputan el control del territorio con una ferocidad brutal, como animales salvajes peleando por la presa. Tepuche es uno de esos territorios en disputa, y en medio de esa batalla, la población civil vive atrapada. Cada operativo militar, cada balacera, cada patrullaje intensivo, es un recordatorio del frágil equilibrio que se vive en la zona. Algunos habitantes relatan cómo sus hijos han aprendido a diferenciar el sonido de los calibres desde los 8 años. Otros prefieren callar, con miedo a represalias. La militarización se ha intensificado en los últimos años. Patrullas recorren las calles día y noche. Los sobrevuelos de helicópteros ya no sorprenden a nadie. Sin embargo, pese a la presencia constante de las Fuerzas Armadas, la violencia no ha disminuido. Al contrario, parece que cada operativo es respondido con mayor agresividad por parte de los grupos delictivos. El ataque reciente dejó al descubierto una verdad incómoda. Los delincuentes no solo se sienten impunes, sino también poderosos. Lo suficiente como para emboscar a un convoy del ejército mexicano sin temor a las consecuencias. Las redes sociales ardieron con mensajes de indignación, pero también con resignación. Muchos comentarios coincidían en algo: esto ya no es novedad. Las autoridades estatales, por su parte, reaccionaron con lentitud. El gobernador ofreció declaraciones breves, evitando detalles. Se limitó a mencionar que se estaban tomando las medidas necesarias para reforzar la seguridad, aunque sin especificar cuáles. La población lo percibió como una muestra de debilidad, como si ni siquiera el gobierno supiera ya cómo actuar. Frente a esta falta de respuesta clara, diversas organizaciones civiles levantaron la voz. Denunciaron que las estrategias aplicadas hasta ahora no han servido para garantizar la paz en Tepuche ni en otras zonas rurales de Sinaloa. Pidieron que se priorizara la protección de los habitantes por encima de los enfrentamientos y que se evitaran despliegues militares en zonas pobladas sin una planificación adecuada. En paralelo, comenzaron a surgir inquietantes señales de que la situación podría escalar aún más. Algunos líderes comunitarios reportaron movimientos inusuales en los cerros días antes del ataque. Otros mencionaron haber visto vehículos con placas alteradas entrando y saliendo de la zona. La sospecha era clara. El crimen estaba reorganizándose y el Estado, una vez más, llegaba tarde. En medio del clima de tensión y desesperanza, un nombre comenzó a resonar con fuerza:
no fue una declaración oficial, tampoco un comunicado de prensa. Fue un rumor, repetido en voz baja por militares, periodistas, incluso por habitantes del propio Tepuche. Un nombre que evocaba acción, decisión y resultados: Omar García Harfuch. Algunos lo recordaban por su liderazgo en operativos complejos en la Ciudad de México, otros por haber sobrevivido a un atentado con armas largas en pleno corazón urbano. Su reputación lo precedía: firmeza, estrategia, cero tolerancia. ¿Podría ser él la respuesta que Tepuche necesitaba? Los medios nacionales comenzaron a especular. ¿Sería asignado para coordinar una respuesta federal? ¿Podría traer una nueva visión a una región ahogada por la violencia? Las preguntas se multiplicaban, pero no había confirmaciones, solo el eco de una expectativa creciente. En Tepuche, mientras tanto, los días continuaban cargados de incertidumbre. Las calles seguían semivacías, los comercios abrían con miedo y los niños seguían sin regresar a clases. Pero en el aire flotaba una posibilidad: que por fin alguien diferente estuviera por tomar el control. Omar García Harfuch no necesitaba presentación. Su nombre ya se había ganado un lugar entre los estrategas más respetados del país. Su historial hablaba por él: operaciones de alto riesgo, capturas de líderes criminales, manejo de crisis complejas. Cuando se confirmó que él encabezaría la nueva estrategia en Tepuche, la noticia se sintió como una ráfaga de aire fresco en medio del encierro. La esperanza, aunque tenue, comenzaba a filtrarse entre los habitantes. Su llegada no fue con alardes ni discursos, fue con un plan, un esquema táctico preciso que combinaba inteligencia de campo, vigilancia aérea y despliegue terrestre especializado. Su objetivo era claro: desmantelar las estructuras delictivas que habían convertido a Tepuche en su bastión, pero también evitar que la población civil siguiera pagando el precio de una guerra que no era suya. En coordinación con la Sedena y fuerzas federales, Harfuch reconfiguró la manera en que se patrullaba la región. Los helicópteros artillados comenzaron a sobrevolar las colinas más densas, usando sensores térmicos para detectar movimientos sospechosos. Equipos de élite, entrenados en combate en zonas montañosas, se desplegaron con discreción en puntos clave. Cada paso era calculado, cada movimiento respondía a un patrón de inteligencia. Uno de los primeros logros fue identificar rutas de escape usadas por los agresores tras la emboscada. Antiguos caminos madereros, apenas transitables, habían sido adaptados por los criminales para el tráfico rápido de armas y personas. Ahora, con la vigilancia aérea, esos caminos eran monitoreados día y noche. En paralelo, unidades tácticas avanzaban por tierra. A diferencia de operativos anteriores, esta vez se priorizaba la precisión. No se trataba de presencia masiva, sino de acciones quirúrgicas. Se instalaban retenes móviles en zonas no previstas. Se usaban drones para seguir a sospechosos sin levantar alarmas. El mensaje era claro: ya no había lugar seguro para quienes desafiaban al Estado. La reacción del crimen organizado no se hizo esperar. En redes sociales y canales cifrados comenzaron a circular mensajes de confusión y alarma. Algunos grupos ordenaban replegarse, otros desconfiaban entre sí. Se reportaron enfrentamientos internos en comunidades vecinas, una señal clara de que la presión de las fuerzas de Harfuch estaba surtiendo efecto. La información fluía sin cesar. Cada sospechoso capturado era interrogado de inmediato. Muchos no resistían la presión y comenzaban a hablar. Se revelaban nombres, ubicaciones, roles. Las piezas comenzaban a encajar. El ataque al convoy no había sido un acto aislado, sino parte de una ofensiva más amplia diseñada para retomar control territorial. Ahora, esa ofensiva estaba siendo desmantelada pieza por pieza, pero no todo era operativo. Harfuch entendía el valor de la percepción pública. Por eso, aunque reacio a las cámaras, autorizó que se difundieran imágenes selectas de las operaciones: helicópteros en vuelo, convoyes avanzando en fila ordenada, armas decomisadas alineadas frente a banderas oficiales. Era una forma de decirle a la población: no están solos.
Los medios respondieron con entusiasmo. Titulares como Harfuch entra en Tepuche y la estrategia cambia de manos comenzaron a dominar los portales de noticias. Analistas destacaban la diferencia de enfoque: menos confrontación directa, más inteligencia; menos propaganda, más resultados. En las calles la percepción también empezaba a cambiar. Si bien el miedo seguía latente, había menos reportes de disparos durante la noche. Algunos comercios se atrevían a extender sus horarios. Las escuelas hablaban de regresar a clases en los próximos días. Eran pequeños signos, pero valiosos. Los habitantes, cansados de promesas vacías, miraban con escepticismo, pero también con curiosidad. ¿Sería este operativo distinto a los anteriores? ¿Se sostendría en el tiempo? ¿O sería una chispa fugaz que pronto se apagaría? Harfuch no ofrecía promesas, solo acciones. Y eso, en un lugar como Tepuche, ya era mucho decir. Cada día las fuerzas bajo su mando reportaban avances, nuevas rutas aseguradas, más equipo incautado, casas de seguridad identificadas y vigiladas. El pulso del operativo era firme, constante. No se trataba de un golpe espectacular, sino de una campaña sostenida. En los círculos del crimen, el nombre de Harfuch ya no se mencionaba con desdén. Ahora se hablaba de él con cautela, como un rival real, como alguien que entendía el terreno, las reglas y los silencios. Alguien que no solo venía a cazar, sino a cortar de raíz. La estrategia de Omar García Harfuch no se detuvo con los primeros logros. Al contrario, fue en ese punto donde mostró su faceta más meticulosa. Una vez identificados los corredores de escape y los puntos de apoyo logístico del grupo agresor, se ordenó una operación de cerco total. El objetivo era claro: aislar por completo la región para impedir cualquier reagrupamiento o huida. Las unidades bajo su mando comenzaron a cerrar el círculo. Patrullas mixtas, militares, Guardia Nacional y equipos tácticos federales se desplegaron en radios de 10 kilómetros alrededor de las zonas clave. Cada punto de acceso era bloqueado con vehículos blindados, sistemas de monitoreo nocturno y comunicación constante con el centro de mando móvil instalado en las afueras de Tepuche. Los sobrevuelos se intensificaron. Drones especializados en reconocimiento térmico captaban señales de movimiento entre los árboles. En uno de esos vuelos se detectó una concentración inusual de calor en una zona boscosa. Al llegar las fuerzas por tierra, descubrieron un campamento clandestino, abandonado minutos antes. En el sitio encontraron más armas, radios encriptados y alimentos sellados. El cerco comenzaba a rendir frutos. El hallazgo fue clave para reconfigurar el mapa operativo. Se identificaron al menos 3 puntos usados como centros logísticos por los agresores. Todos fueron asegurados sin necesidad de enfrentamientos abiertos. La sorpresa había sido total, la presión psicológica demoledora. La moral del grupo criminal empezaba a quebrarse. En interceptaciones posteriores, algunos mensajes revelaban el nivel de desconfianza interna. «Nos dejaron solos», decía una de las comunicaciones. «Ya no es como antes», aseguraba otra. Algunos integrantes empezaban a abandonar la zona por su cuenta, rompiendo la cadena de mando y exponiendo aún más la estructura. Sin embargo, no todo fue captura silenciosa. Hubo escaramuzas, breves, letales. En una de ellas, un grupo de agresores intentó cruzar un tramo boscoso al norte de Tepuche. Fueron detectados por una patrulla de reconocimiento y se produjo un tiroteo de menos de 5 minutos. 2 atacantes fueron abatidos, 3 capturados. Ninguna baja del lado de las fuerzas del orden. Los detenidos eran piezas menores, pero uno de ellos tenía información crucial. Bajo interrogatorio, reveló la ubicación de una de las casas usadas por el grupo como centro de coordinación. Harfuch autorizó una operación nocturna ejecutada con absoluta precisión. El inmueble fue tomado sin un solo disparo. En su interior se recuperaron documentos, mapas, claves de comunicación y nombres. El golpe fue devastador. La estrategia de Harfuch no solo era militar, también incluía un componente de inteligencia emocional. Sabía que Tepuche
necesitaba más que presencia armada, necesitaba certidumbre. Por eso, se comunicó con líderes comunitarios en privado, les garantizó protección y ofreció establecer un canal directo de comunicación. No era una promesa vacía, sino un acto de responsabilidad institucional. La comunidad respondió. Algunos pobladores empezaron a colaborar. De forma anónima, indicaban caminos por donde se movían ciertos sospechosos o alertaban sobre casas utilizadas como escondites. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo comenzaba a dar paso a la participación. La sierra, hasta entonces territorio de sombras, empezaba a hablar. Los avances se volvieron visibles. En solo una semana, se aseguraron más de una docena de armas largas, 3 vehículos con blindaje artesanal, más de 20 cargadores y múltiples equipos de comunicación. Se inutilizaron escondites y se cortaron rutas de abastecimiento. El control territorial comenzaba a inclinarse del lado del Estado. Pero más allá del impacto logístico, lo que más desconcertó al crimen organizado fue la rapidez y efectividad con la que se actuó. Ya no estaban enfrentando una respuesta predecible. Estaban siendo cazados por una mente táctica que pensaba 2 pasos adelante. Y eso les provocaba pánico. Las familias que habían huido comenzaban a regresar poco a poco. Algunos niños corrían nuevamente por los patios de sus casas. Las luces, que antes se apagaban al anochecer, permanecían encendidas por más tiempo. Eran detalles mínimos, pero significativos, indicios de que la esperanza, tan maltratada en Tepuche, podía volver a echar raíces. El mensaje de Harfuch era claro: el territorio no pertenece al crimen, no mientras él esté al mando. Los días que siguieron al cerco final fueron distintos, no por la ausencia total de peligro, porque en Tepuche eso nunca se promete, sino por la atmósfera que se instaló en las calles, una mezcla de alivio, silencio y una precavida esperanza. Las familias que habían permanecido encerradas comenzaron a salir poco a poco, como si tantearan un terreno que aún ardía, pero que ya no quemaba igual. Las autoridades locales, muchas veces rebasadas, reconocieron públicamente el papel de Harfuch. El gobernador, presionado por la opinión pública y la evidencia tangible, declaró que el operativo había marcado un punto de inflexión en la lucha por recuperar la paz en la región. Incluso medios internacionales retomaron la historia, destacando la contundencia con la que se había respondido a una de las emboscadas más temerarias del crimen organizado en los últimos meses. Los testimonios de la comunidad eran elocuentes. «Por fin dormimos sin escuchar disparos», dijo una mujer mayor. «No sabíamos si alguna vez Tepuche volvería a ser nuestro», comentó un joven comerciante. Y aunque muchos mantenían la cautela, nadie negaba que algo había cambiado. Harfuch, fiel a su estilo, evitó los reflectores. En su única aparición pública tras el operativo, ofreció un mensaje breve pero contundente. Agradeció a las fuerzas federales por su compromiso, elogió el valor de los habitantes que se atrevieron a colaborar y lanzó una advertencia clara. Tepuche no volvería a ser refugio del crimen, pero también dejó una reflexión más profunda. Dijo que ninguna operación, por exitosa que sea, podrá cambiar la realidad de fondo si no se acompaña de presencia social, inversión pública y justicia constante. Las armas detienen balas, pero es el Estado el que detiene el miedo, afirmó. Y esas palabras resonaron con fuerza, porque en Tepuche el miedo había sido dueño durante demasiado tiempo. El operativo fue desmontándose con cuidado. Algunas fuerzas permanecieron en puntos estratégicos, mientras otras se replegaron para evitar una nueva ola de tensiones. Las escuelas reabrieron oficialmente. Las rutas rurales, antes dominadas por el silencio y la amenaza, comenzaron a ver circular camionetas con productos locales, herramientas de campo, niños y bicicletas. El crimen no fue erradicado. Eso nadie lo espera de una sola acción. Pero sí quedó fracturado. Su poder simbólico, ese que le permitía intimidar con solo ser nombrado, sufrió un golpe irrecuperable. Porque cuando una comunidad deja de temerle al ruido de las motos, al brillo de las camionetas negras o al eco de los cerros,
entonces el crimen ya no domina. Organizaciones civiles celebraron el enfoque estratégico y humanista de la operación. Académicos y analistas empezaron a estudiar el caso como un ejemplo de respuesta eficaz frente a la violencia estructural, y aunque los desafíos seguían ahí, era evidente que se había encendido una nueva forma de intervenir, más inteligente, más sensible, más efectiva. Lo que pasó en Tepuche fue más que una respuesta militar. Fue una muestra de voluntad política, de liderazgo táctico y de conexión real con el territorio. Harfuch no llegó a imponer, sino a entender. No prometió paz, pero la sembró. Y en un país donde tantas veces se lucha sin rumbo, eso es un acto de resistencia. Hoy, cuando se menciona Tepuche en los noticieros, ya no es solo sinónimo de miedo. También lo es de recuperación, de memoria. De una victoria que no se mide solo en armas decomisadas, sino en puertas abiertas, voces libres y niños jugando. Y esta historia, como tantas otras que se viven en lo más profundo del México que resiste, merece ser contada, recordada y compartida, porque cada comunidad que recupera su dignidad es una victoria colectiva. Y cada líder que actúa con firmeza y humanidad abre una grieta en la impunidad. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las realidades más intensas y valientes de nuestro país. Y haz clic ahora en el video sugerido que aparece en pantalla. La historia continúa.